Imagina esto. Sobrevives al apocalipsis, a una explosión que literalmente borra tu ciudad del mapa. Uf, Consigues ponerte a salvo, pasas la noche como puedes en un refugio y al día siguiente coges un tren para volver a casa, a tu trabajo. Y entonces ocurre otra vez. es que es una de esas historias que, si la vieras en una película, dirías que el guionista se ha pasado. Totalmente. Demasiado increíble para ser verdad. Pero no, es la historia real de Tsutomu Yamaguchi. Exacto. Y es el punto de partida perfecto para lo que vamos a analizar hoy. Tenemos delante un montón de documentos muy distintos entre sí, desde análisis geopolíticos y debates de historiadores hasta hilos de foros donde la gente sigue discutiendo sobre esto. Claro. Todo para intentar desentrañar uno de los momentos más decisivos y, bueno, más controvertidos del siglo XX, los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki. Y la idea no es dar una clase de historia, no. Es más bien meternos en el meollo de los argumentos, de las anécdotas, de las consecuencias que revelan todos estos documentos. Sí, para entender no solo lo que pasó, sino por qué. Casi 80 años después, el debate sigue tan encendido. Pues sí, es fascinante ver cómo un solo evento puede tener tantas capas. Por un lado, la justificación militar, por otro, el dilema moral y, por debajo de todo, el impacto humano. De acuerdo. Pues empecemos por algo que, al leer las fuentes, a mí me rompió los esquemas. A ver, Yo siempre había pensado en las dos bombas como un evento doble, casi idéntico, una el lunes, otra el jueves. Pero resulta que no tenían casi nada que ver. nada que ver. Eran tecnológicamente opuestas. Has dado en el clavo. Es uno de los detalles más reveladores y que, a menudo, se pasa por alto. A ver, la bomba de Hiroshima, la que llamaron Little Boy. La primera. Esa es. Era un diseño tipo cañón. Para que nos entendamos, era conceptualmente simple: disparar una pieza de uranio 235 contra otra para que al chocar se iniciara la reacción en cadena. Vale, suena casi mecánico. Lo era. De hecho, era un mecanismo tan básico, tan seguro en su funcionamiento, que ni siquiera lo probaron antes de usarlo. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que la primera vez que se detonó un arma de uranio de ese tipo fue directamente sobre una ciudad? Directamente sobre una ciudad llena de gente. Sí, tenía una potencia de unos 15 kilotones. ¿Qué eso es? Pues para hacernos una idea, 15.000 toneladas de dinamita, De TNT. explotando en un solo instante. Pero luego está Fatman, la bomba de Nagasaki. Y eso ya es otro mundo. ¿En qué sentido? Fatman usaba plutonio 239, y un diseño de implosión, que es infinitamente más complejo. Imagina una esfera de plutonio como una bola de billar, rodeada por todas partes de explosivos. Vale. El truco era detonar todos esos explosivos a la vez, en la misma millonésima de segundo, para que la onda expansiva comprimiera la bola de plutonio de forma perfecta, simétrica y ¡boom!, fisión nuclear. Madre mía, eso suena una pesadilla de ingeniería. ¿Conseguir que todo explote a la vez con esa precisión? Fue un reto monumental. De hecho, este diseño sí que requirió una prueba previa. Ah, Ese fue el famoso ensayo Trinity, la primera explosión nuclear de la historia en el desierto de Nuevo México. claro, y aquí está lo interesante. A pesar de usar menos material radioactivo, Fatman fue más potente, unos 21 kilotones, y mucho más eficiente. O sea que el segundo modelo era mejor. Tanto que el diseño de implosión se convirtió en el estándar para todas las armas nucleares modernas. La bomba de Hiroshima, en esencia, fue un prototipo que funcionó una vez y nunca más se volvió a fabricar. Vale, la tecnología es fascinante y aterradora. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todavía hoy genera debates. ¿De verdad hacía falta? Claro. La historia que todos hemos aprendido es que se lanzaron para acabar la guerra y evitar una invasión de Japón que habría costado 1 millón de vidas americanas. Esa es la justificación principal, sí. La narrativa oficial. Y tiene una base sólida que los documentos recogen, ¿eh? La alternativa era la Operación Downfall. La invasión terrestre. Exacto. Y las estimaciones de bajas eran pavorosas, tanto para los aliados como para los japoneses. Además, hay que entender el contexto de guerra total. El gobierno japonés había movilizado a toda la población, a hombres, mujeres, niños, Para defender la patria con lo que fuera, ¿no? con lanzas de bambú si hacía falta. La rendición, bajo el código del Bushido, simplemente no era una opción, era una deshonra. Luchar hasta el último hombre. Esa era la doctrina. Y hay otro argumento a favor que a veces se olvida y que aparece en los análisis, ¿Cuál?
que acortar la guerra salvó vidas en el resto de Asia. Se calcula que cada mes que el conflicto seguía, morían hasta 200.000 personas solo en China. ¿200.000? Por la ocupación japonesa. Desde esa perspectiva, cada día contaba. Entiendo, es un argumento potente, el mal menor. Pero al leer otras fuentes, esa lógica empieza a tener grietas. Hay quien dice que Japón ya estaba al borde del colapso, que las bombas fueron innecesarias. Efectivamente, esa es la otra cara del debate, y es una visión que ha ganado mucho peso con los años. Y los argumentos, la verdad, son sólidos. Por ejemplo, para empezar, militarmente Japón ya estaba derrotado en agosto del 45. Su marina estaba en el fondo del mar. Sufría un bloqueo naval que lo asfixiaba de hambre. Y sus ciudades eran bombardeadas día y noche con armas convencionales. Claro, Tokio había sido arrasada por bombas incendiarias meses antes, con más muertos que en el primer impacto de Hiroshima. Exacto. Entonces, ¿qué cambió? Si ya estaban siendo arrasados, ¿por qué 2 bombas más iban a ser el punto de inflexión? Y aquí es donde uno de los análisis geopolíticos que tenemos le da un giro total a la narrativa. Siempre pensamos en las bombas. Claro. Pero, ¿y si el golpe de gracia no fue atómico? El 8 de agosto, justo entre Hiroshima y Nagasaki, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón Vaya. e invade Manchuria con 1,5 millones de soldados. La entrada de los soviéticos. Eso siempre se menciona como una nota a pie de página. Pero las fuentes sugieren que para el alto mando japonés la idea de una invasión soviética y de ver el país partido en 2, como iba a pasar con Alemania, era un escenario apocalíptico. Quizás incluso peor que la bomba. La bomba era destrucción, sí, pero la invasión soviética era la destrucción de su sistema político y social. Y muchos historiadores sostienen que eso, y no Nagasaki, fue lo que forzó la rendición. Exactamente. Lo que nos lleva a otra teoría bastante oscura que aparece en los documentos, que la bomba no era solo para Japón, sino un mensaje para Stalin. Esa es una de las tesis más potentes. No diría que fue solo un mensaje, pero las fuentes dejan claro que la dimensión soviética estaba en la mente de todos en la administración Truman. Era una demostración de fuerza bruta ante su nuevo rival. Matar 2 pájaros de un tiro, geoestratégicamente hablando. De hecho, uno de los artículos cita a Nelson Mandela describiéndolo exactamente así. Una exhibición de poder para intimidar a Moscú. Y hay un último punto que es bastante escalofriante. La idea de que fue un experimento. Que Hiroshima fue elegida no por su valor militar. Sino por su valor científico. Eso es. Así es. Las fuentes indican que Hiroshima no era un objetivo militar prioritario. Se eligió, en parte, porque estaba prácticamente intacta. No había sido bombardeada antes. Claro, así podían medir el daño. Permitiría a Estados Unidos medir con precisión milimétrica el poder destructivo de su nueva arma. La ciudad se convirtió, en la práctica, en un laboratorio a escala real. Y en medio de toda esa geopolítica de los diseños de bombas y los debates estratégicos estaba la gente. Volvamos a Tsutomu Yamaguchi. Sobrevive al infierno de Hiroshima. Vuelve a su ciudad, Nagasaki, y según una anécdota, cuando intenta explicarle a su jefe en Mitsubishi lo que ha pasado, que una sola bomba ha destruido una ciudad entera, su jefe le llama loco. ¿Y justo entonces? Justo antes de que la segunda bomba explote sobre ellos. Es que es una escena que parece sacada de una tragedia griega. La ironía es tan brutal que cuesta creer que sea real. Define la completa incapacidad de la mente humana para procesar lo que estaba ocurriendo. Nadie podía ni empezar a concebirlo. Y lo que vino después para los supervivientes, los hibakusha como se les conoce, fue una tragedia dentro de otra. Sí, porque la bomba no mataba solo en el momento de la explosión. Las cifras son abrumadoras. En Hiroshima murieron unas 70.000 personas al instante. Al instante. Pero para final de año la cifra ascendió a 140.000. Por los efectos de la radiación, las quemaduras, las infecciones. Era un horror invisible que siguió matando durante décadas. Y a ese infierno físico se le sumó el infierno social, el estigma. Totalmente. En su propio país, muchos hibakusha fueron marginados. Se les consideraba contaminados. La gente temía, por pura ignorancia, que sus enfermedades fueran contagiosas o hereditarias. Qué terrible. Esto les dificultó enormemente encontrar trabajo, casarse. Eran los portadores vivos de un recuerdo que la sociedad japonesa, en su esfuerzo por reconstruirse, prefería no mirar. Y por si fuera poco, a todo esto se sumó la censura. Sí, durante los años de la ocupación estadounidense, que duró hasta el 52, se censuró activamente la información sobre los efectos de la radiación.
fotos, informes médicos, testimonios. Todo fue clasificado. No se podía hablar de ello. No. Y lo peor fue la creación de la llamada Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, la ABCC, dirigida para Estados Unidos. Espera, ¿una comisión para estudiarlos como si fueran especímenes de laboratorio pero sin darles tratamiento? Eso es exactamente lo que denuncian las fuentes de los supervivientes. La misión de la ABCC era investigar, no curar. Estudiaban los efectos de la radiación en el cuerpo humano, realizaban autopsias, pero no proporcionaban atención médica. ¡Qué crueldad! Muchos Hibakusha lo vivieron como una segunda agresión. Primero la bomba, y luego el ser observados fríamente por la misma gente que la había lanzado, mientras su salud se deterioraba. Es increíble pensar que Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a ambas, vivió hasta los 93 años. 93 años, sí. Y que se convirtió en un activista por la paz, pero solo empezó a hablar públicamente de su experiencia 60 años después. Ese silencio es muy elocuente. Su largo silencio y su posterior activismo reflejan perfectamente el legado tan complejo y contradictorio de las bombas. Por un lado, Hiroshima se ha convertido en un símbolo mundial de la paz y el desarme. Cada año van líderes de todo el mundo a pedir el fin de las armas nucleares. Exacto. Pero por otro lado, esa petición parece caer en saco roto. Los informes que manejamos son claros. Hoy, 9 países poseen armamento nuclear. Hay más de 13.000 ojivas activas en el mundo, muchas de ellas cientos de veces más potentes que las de Hiroshima. Cientos de veces. Justo ahí está la paradoja. Y hay algo más peligroso que señala un analista en uno de los documentos. ¿El qué? Para la estrategia militar estadounidense, Hiroshima quedó grabado en la memoria institucional como una experiencia exitosa. ¿Cómo que exitosa? ¿Cómo se puede calificar de éxito algo así? Desde una perspectiva puramente militar y estratégica, claro. La idea de que se puede someter al enemigo por la fuerza de forma rápida y decisiva. Ah, vale. Según este analista, esa idea, nacida en Hiroshima, pudo llevar a errores de cálculo y a una subestimación del enemigo en guerras posteriores como en Vietnam o en Irak. Es la creencia de que la fuerza bruta y la tecnología lo solucionan todo. La retórica del mal necesario, la idea de matar por la paz, llevada al extremo. Exactamente. Y esa justificación, por desgracia, no desapareció en 1945. No. Las fuentes mencionan cómo políticos muy recientes han invocado los bombardeos de Japón para justificar acciones militares en conflictos actuales, como en Gaza. Es tremendo. La lógica de que un ataque masivo sobre civiles puede ser un mal menor para alcanzar un bien mayor, la paz sigue peligrosamente viva. Así que, al final, la historia de las bombas atómicas no es una simple cuestión de buenos y malos, o de una decisión fácil en tiempos de guerra. Para nada. Es un laberinto de proezas tecnológicas, de dilemas morales irresolubles, de un sufrimiento humano inimaginable y un legado geopolítico que claramente sigue muy presente. Totalmente. Hemos pasado de la ingeniería de 2 bombas totalmente distintas a la compleja y debatida justificación para usarlas, al inmenso coste humano que se silenció durante años y finalmente... A cómo esa memoria se sigue usando y a veces manipulando a día de hoy. Eso es. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Los documentos muestran cómo el recuerdo de Hiroshima se ha usado de formas opuestas, a veces como una advertencia definitiva contra la guerra, pero otras como una justificación para ella. La pregunta que queda en el aire es si la lección de la peor arma jamás creada puede ser malinterpretada de esa forma, ¿qué esperanza queda para evitar que la historia de alguna manera se repita?